Inicio contándoles que hoy llegó al país el tercer lote de vacunas anti-COVID-19. De acuerdo a las autoridades, son más de 51,000 dosis que llegaron a través del mecanismo COVAX. Esto le va a permitir al país avanzar en la estrategia de vacunación a nivel nacional. Hay que recordar que desde mediados de febrero inició esta estrategia cuando El Salvador adquirió 20,000 dosis de un lote de 100,000 con fondos propios. Con ese nuevo cargamento suman más de 100,000 las dosis del fármaco que han llegado a territorio nacional. Es importante destacar que se trata del primer lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer. COVID-19 a territorio salvadoreño de inmediato fueron llevadas hacia el Centro Nacional de Biológicos, conocido como CENAVI. Fíjese que en este lugar las vacunas son almacenadas con hasta 70 grados bajo cero. Justo en ese lugar se encuentra el periodista Héctor Peñate. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Héctor, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué está pasando en el CENAVI? ¿Cómo estás, David? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues específicamente aquí han venido a ser almacenadas ya las 51,480 dosis de esta vacuna de Pfizer anti-COVID-19 que han venido a El Salvador hace tan solo unas horas. Esta es una fecha muy importante porque nos encontramos a un mes y 4 días de la primera llegada de las vacunas, de la primera cantidad, que eran 20,000 aproximadamente. En este momento vamos a escuchar declaraciones del ministro de Salud, Francisco Alaví, quien habló en conferencia de prensa sobre algunos pormenores y detalles importantes de la llegada de las vacunas. Escuchemos y veamos. Qué alegría nuevamente recibir un nuevo lote de vacunas, en este caso las vacunas de ultra baja congelación, con las cuales vamos a tener 51,480 dosis más para poder garantizarle a la población salvadoreña el acceso a esta protección que generan las vacunas. Es importante mencionar cómo hemos seguido esta lista de prioridades y cómo hemos ido organizando en base a recomendaciones internacionales, en base a la experiencia nacional, cuáles son los grupos más vulnerables. Ahí teníamos las declaraciones del señor ministro, quien estaba presidiendo la conferencia de prensa y también se hizo acompañar por el director de la Policía Nacional Civil y también por el comisionado Arriaza Chicas, el señor director de la Policía Nacional Civil. Es importante mencionar también que es relevante en este punto hablar de la siguiente fase, las personas que van a ser vacunadas contra el COVID-19 dentro de las próximas semanas. El ministro Francisco Alaví reveló algunas fechas estimadas en las que se podrá continuar con la vacunación para las personas mayores de 50 años y los que tienen enfermedades crónicas. Estamos esperando en las primeras semanas de abril, ¿verdad? Las últimas semanas de marzo, primeras semanas de abril, iniciar esta segunda fase, esta fase de vacunación a las personas, de los salvadoreños con enfermedades crónico-degenerativas y también, por supuesto, a aquellas personas que tienen arriba de 50 años. Así las cosas y así las declaraciones en esta conferencia de prensa. Es importante mencionar también que a El Salvador ya llegaron cerca de 100,000 dosis y desde la fecha primera, la inicial del 17 de febrero pasado, no se ha detenido el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República en vacunar a las personas, incluso sábados y domingos en todo el país, en todo el territorio nacional, a través de los 162 puntos de vacunación. Se han estado realizando intensas jornadas que no han cesado. Esto es importante mencionarlo. La cantidad supera las 100,000 dosis por el momento las que han llegado y se van a tener casi a 4.5 millones de personas que se van a vacunar de manera voluntaria de acuerdo con declaraciones de los funcionarios. Y sobre la llegada de las siguientes vacunas, de las siguientes dosis, todo va a depender de la producción mundial, pero también hay algunas fechas estimadas. Sin embargo, habría que determinarlo más adelante. Por el momento, con estas 51,000 se tiene prácticamente cubiertas las siguientes semanas. Gracias, Héctor, por ese reporte. Sin duda vamos a estar pendiente de la llegada de más vacunas de los diferentes mecanismos y también las que ha adquirido el gobierno para que puedan ser aplicadas a los trabajadores de la primera línea, a los de segunda línea y después a los salvadoreños. Gracias por tu reporte, Héctor. Bien, ahí teníamos a nuestro compañero Héctor Peñate desde el CENAVI. Y hablando del Ministerio de Salud y del proceso de vacunación, fíjese que el titular de esa cartera de Estado dice que este proceso está avanzando sin ningún tipo de inconveniente y asegura que un enorme porcentaje de los trabajadores de primera línea ya recibieron la primera dosis.
El proceso de inmunización de la población continúa realizándose firmemente con la aplicación de casi 50.000 dosis al personal de primera línea. Así lo afirmó el ministro de Salud, Francisco Alaví, quien también detalló sobre la llegada del tercer lote de vacunas al país. Más de 49.000 dosis aplicadas, un poquito más de 49.000 dosis aplicadas, y con estas 51.000 dosis que llegan este día de vacuna de Pfizer, vamos a poder seguir completando esa primera línea no sanitaria. Ese personal de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional Civil. A su vez, adelantó sobre la capacidad de instalación para resguardar las vacunas en condiciones favorables para su conservación. Toda esa capacidad instalada para poder resguardar 6 millones de dosis de ultra baja congelación y sumadas en total con la que utiliza de más 2 a más 8, 16 millones de dosis. Asimismo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó que a inicios del próximo mes se extenderá la vacunación a adultos mayores. Pero pasar a la segunda fase implica pasar a esos adultos arriba de 50 años y aquellas personas con enfermedades crónico-degenerativas que se van a ir priorizando en base a pues, cuáles juegan un papel o cuáles tienen mayor riesgo ante esta enfermedad en su edad. Pueden ser a los de 80 años, 70 años, 60 años. El ministro de Salud, Francisco Alaví, concluyó sus declaraciones sosteniendo que en caso de ser necesario, se ampliarán la vacunación de acuerdo al personal que se priorice. Para Noticiero El Salvador, Rubidia Gutiérrez. Gracias, Rubidia. Por cierto, saludo a los cerca de 1.500 salvadoreños que están informándose con nosotros a través de Facebook. Compártala también para que esta transmisión llegue a miles de personas más. Le cuento que El Salvador ha mantenido controlada la pandemia por el coronavirus a tal grado que debido a las diferentes medidas que se han tomado desde el gobierno se ha logrado una disminución de casos y prevenir la llegada de una segunda ola de contagios en el país. Estas estrategias, de hecho, han sido reconocidas incluso por la Organización Panamericana de la Salud. Navarra, creo yo, y de la zona de 49, entonces están un poco... De acuerdo con el ministro de Salud, la afectación más alta por COVID-19 se tuvo en agosto de 2020 con 449 casos y el punto que se presentó luego de estos fue el 18 de enero con 335 casos, es decir, la cantidad más alta posterior a la primera afectación nunca fue superada. Las diferentes acciones tomadas por el gobierno han generado un control en la enfermedad y no un desbordamiento de casos como ha ocurrido en otras naciones. El ministro de Salud también ha informado cómo la cantidad de fallecidos por día se sigue incrementando y reportando en países a nivel internacional, cuando en El Salvador en ningún momento se encuentra en esta situación. El funcionario explicó que otro de los aspectos importantes que han contribuido a evitar una segunda ola de contagios en el país es la colaboración de la población en la adopción de las medidas de bioseguridad, como el correcto uso de la mascarilla, el uso de alcohol gel, el constante lavado de manos y evitar las aglomeraciones. Alaví agregó que a estas acciones se suma la jornada de vacunación en las que van más de 49.000 personas y ya han llegado al país 3 lotes de vacunas. Y hablando de las medidas tomadas durante la pandemia, la casa encuestadora Mitofsky señala que el presidente Nayib Bukele es el mandatario mejor evaluado en toda América Latina por las medidas que tomó al inicio de la pandemia y que se sostuvieron a lo largo del tiempo. Veamos los datos. El presidente de la República, Nayib Bukele, resultó entre los mandatarios de América y el mundo mejor evaluados por la opinión pública, según la consultora mexicana Mitofsky. El top 5 del ranking de gobernantes de América es liderado por Nayib Bukele. En la primera posición, con el 84% de ranking, son evaluados 20 presidentes de América, 9 de Europa, Asia y Australia. De los 20 funcionarios, solo 3 se ubican en la categoría de sobresalientes, esto por el alto nivel de aprobación. Sin embargo, solo Nayib Bukele logra una aprobación arriba del 80%, seguido de Luis Abinader, mandatario de República Dominicana, con un 77%. Y a un año del inicio de su gestión en Uruguay, Luis Alberto Lacalle se mantiene arriba del 60%. Este nivel de aceptación se basa en el buen manejo de la pandemia, en el apoyo a las familias salvadoreñas que fueron afectadas por las tormentas tropicales, y también por la articulación del gabinete para trabajar en pro de los salvadoreños. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Gracias, Vanessa. Y siempre en el plano de salud, el ministro Alaví dio el alta número 4.000 del Hospital El Salvador. El titular de la cartera de Estado dijo que este número de pacientes recuperados refleja el buen trabajo que están haciendo los profesionales sanitarios.
Ellos son solo algunos de los pacientes que han sido dados de alta y han superado la enfermedad de COVID-19. Con mucha alegría, también venció el coronavirus el paciente 4000. Del Hospital El Salvador, 1.655 mujeres y 2.393 hombres han sido dados de alta. Estos 4.000 pacientes que han sido de alta y que se reencuentran con su familia. Hemos observado cómo la cantidad de pacientes obedece a la estadística internacional. Son más de 1.900 pacientes femeninos y más de 2.300 pacientes masculinos, con lo cual los porcentajes son bastante similares a lo que se observa a nivel internacional. El ministro agregó que a un año del primer paciente detectado con COVID, las estrategias del gobierno han dado buenos resultados e incluso han mantenido una cifra baja de contagios en comparación a otros países. Y hemos visto un desarrollo totalmente inimaginable en el sistema de salud, no solo en la parte de COVID-19. Esto ha sido gracias al apoyo de los profesionales de la salud, gracias al apoyo de la población salvadoreña y por supuesto el liderazgo del presidente Bukele, que nos ha dado todas las herramientas. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, el país tiene más de 60,000 personas recuperadas por la enfermedad. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Por cierto, y hablando de las estadísticas, vamos a ver lo que nos informa el Ministerio de Salud. Ahí lo tenemos en pantalla. Hasta este lunes 22 de marzo se reportan solamente 680 casos activos de COVID-19. En total, en el país se han reportado 63.344 casos confirmados desde el pasado 18 de marzo del 2020, hace más de un año. El número de personas recuperadas hasta hoy es de 60.681 y el pronóstico de los pacientes, 180 casos, es 33 en un estado crítico, 86 graves, la barra anaranjada que usted tiene ahí, 129 moderados, 192 estables y 240 asintomáticos. La barra verde quiere decir que no tienen ningún tipo de síntoma.